¿qué es lo que resalta el valor de la vida? ¿Qué es lo que hace que la vida tenga más sentido o cobre mayor relevancia? Lo que hace que la vida tenga sentido y que tenga un disfrute distinto es saber que la vida en este tiempo, en esta tierra, es acotada. O sea, tenemos un tiempo. Y todos, absolutamente todos, vamos a pasar por el proceso de la muerte. Entonces, pensar en que no somos aquí, en esta tierra eterna, debería hacernos pensar o debería hacernos reflexionar que la vida realmente es importante y que vale la pena vivirla. Por eso hay una canción muy linda de Laida Blasquez que dice que hay que honrar la vida, que mientras uno tiene la posibilidad de vivir, hay que honrar la vida. Y no hay que dejarse llevar por todas las cosas y a veces somos tan torpes porque ponemos nuestra vista o nuestra visión en cosas que son efímeras y nos olvidamos de disfrutar cosas pequeñas, pero que tienen valor. El miércoles pasado vine para la reunión que íbamos a salir acá el domingo pasado, perdón. Y tengo una costumbre, es un toc, diría mi mujer, que si hay que estar a las 6, suelo estar 6 menos 10. Y ese día vine mucho más temprano. Y estaba este lugar, no estaban todavía los chicos, los técnicos, no estaba Jorge, no estaban Ezequiel. Y me paré así mirando las butacas. Y con la luz así prendida, todas las butacas vacías, empecé a orar y le decía al Señor, cuánto anhelo, Señor, el día que estas butacas se vuelvan a llenar. Ahora bien, ¿cuántas veces tuvimos la posibilidad de disfrutarlo y cualquier excusa o cualquier cosa hizo que no le demos el valor que se necesita? Entonces es tiempo de que cambiemos eso. Nadie estaba preparado para estar 15 meses de la manera en la que estamos viviendo. Situaciones angustiantes golpearon todo el tiempo. Gente y conocidos nuestros que sabemos que tuvieron que despedir a su familia sin verlos por última vez. Gente que un día lo vio salir de su casa y nunca más lo volvió a ver. Cosas totalmente angustiantes. Nadie estaba preparado para esto. Pero como somos los seres humanos, tenemos la tendencia a naturalizar todas esas cosas y quizás hasta hayamos naturalizado este encierro y nos hemos acostumbrado y empecemos, como dice el refrán, que somos los seres humanos somos animales de costumbre. Entonces nos hemos acostumbrado a vivir de esta manera, pero nosotros no somos así, los seres humanos no somos así, porque somos gregarios de naturaleza, necesitamos estar juntos, necesitamos congregarnos, necesitamos compartir, necesitamos de lo que dice la Biblia, el estar juntos, donde desciende la bendición de Dios. Pero todas estas cosas fueron llevando a que, ¿se acuerdan lo que dijo Ezequiel el domingo pasado, que habló de un corazón fibrosado? Bueno, eso es lo que no pasó. Se fue formando esa fibrosis alrededor del corazón, se fue endureciendo, y el corazón cumple funciones físicas para que podamos vivir. Pero también está, ¿usted qué dice cuando ve una persona buena? Dice, qué buen corazón que tiene esa persona. ¿No dice eso? La Biblia dice que cuidemos nuestro corazón porque de él mana la vida y de ahí salen los buenos pensamientos y que con el corazón se cree y después con la boca se confiesa. El corazón es muy importante. Pero si el corazón se enferma o se acostumbra en la parte emocional a cosas como la insensibilidad, el egoísmo, se empieza a enfermar, se empieza a endurecer y nos empezamos a acostumbrar a eso. En este mundo donde sucedió un fenómeno de disrupción generalizada, o sea, que de repente todos nos tuvimos que resetear y todos tuvimos la obligación de innovar. ¿Por qué? Porque la disrupción produce un cambio súbito de las cosas. La disrupción produce que en una economía el desarrollo de la actividad de un sector para propiciar una renovación cambie radicalmente. Y todos tuvimos que cambiar, todos nos tuvimos que ayornar. Los que estudiaban, los que trabajaban, todos tuvimos que cambiar.
Y la iglesia no fue la excepción. A la iglesia le pasó. Entonces, la iglesia empieza a sufrir de este síndrome. Hasta en griego lo hice, miren, para que parezca más interesante. Y me dijeron que la traducción sería síndrome tu leco tu homerum. ¿Qué significa? El síndrome del sillón de Homero. Hemos entrado en esta situación donde nos hemos acostumbrado a mirar desde nuestro sillón y capaz que, como Jorge lo dijo una vuelta en chiste y sin ningún tipo de animosidad, pero el acostumbramiento fue haciendo eso. Che, pasame el mate, y está el predicador predicando. Poné la olla que tenemos que comer los fideos. Y perdemos la atención de lo que Dios nos quiere hablar. Entonces nos fuimos acostumbrando y fuimos perdiendo cosas. Miren, en el español existen diferentes clases de palabras para nombrar las cosas, evidentemente, y una de ellas son los sustantivos. ¿Sí? El sustantivo es una palabra que se utiliza para nombrar un objeto, persona, animal o sentimiento, es decir, hacer referencia a una entidad de carácter fijo. Hay sustantivos comunes, hay todo, pero están los sustantivos abstractos, que son los que designan una realidad material. Se tratan pues de conceptos típicos de ámbito como los sentimientos, las sensaciones, los pensamientos, y suelen estar estrechamente relacionados con la imaginación. ¿Qué pueden ser un sustantivo abstracto? La felicidad, el amor, la fe, la empatía, la esperanza, la alegría, la resiliencia. Esos son sustantivos abstractos. Nombran lo que son. Por otro lado, tenemos los verbos, que son aquellas palabras que se utilizan para expresar acciones, estados, actitudes, condiciones, sucesos. Sustantivo y verbo. Es nuestra manera de identificar las cosas y de hablar. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer para que el sustantivo, que es un principio, puede ser un valor, lo llevemos a convertirlo en una acción, llevemos a convertirlo en una práctica? Quiere decir que el valor agregado de estas situaciones, ¿cómo le damos valor al sustantivo? Convirtiéndolo en un verbo. Entonces nosotros, esos valores que en nuestro corazón se endurecieron, que se enfermaron, que quedaron ausentes, que quedaron apagados, tenemos que lograr de alguna manera, como iglesia viva, despertarlos y que sean sacados de ser un sustantivo y que pase a ser un verbo. Porque no es lo mismo la gratitud que ser agradecido. Entonces, yo en esta noche quiero hablar de 3 cosas que creo que este tiempo de adormecimiento, este tiempo de cuidado, este tiempo de estar así, hicieron que en nuestro corazón el pequeño callo los haya endurecido y se hayan quedado quietas. En primer lugar, quisiera hablarles de la gratitud. La gratitud es el agradecimiento o apreciación, es un sentimiento, es una emoción o actitud de reconocimiento de un beneficio que se ha recibido o se recibirá. La gratitud no guarda relación con lo recibido. Mis hijas no me agradecían la comida por la comida en sí, me la agradecían porque se la daba. Entonces, así sea asado o sea milanesa, ellos agradecían por el hecho de que yo le daba la comida. Ahora, la ingratitud no percibe lo recibido, jamás. El ingrato jamás, pero jamás va a agradecer, porque no le da la verdadera consistencia, ¿cómo decirlo para que usted me entienda? No le da el valor a lo que hemos recibido. Dice que en cierta oportunidad, Jesús, yendo a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús,
Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Porque si tomamos la historia, para que un leproso sea dado de alta, diríamos en términos actuales, se tenían que ir a mostrar al sacerdote, y era el sacerdote quien decidía si estaba limpio o no. Entonces Jesús los manda a ver al sacerdote. Y aconteció que mientras iba a ver al sacerdote, los 10 leprosos fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Miren la situación. El leproso era expulsado de la ciudad, tenía que vivir hacia las afueras de la ciudad, tenía que estar vestido de una manera. Cada vez que alguien pasaba, tenían que repetir que eran inmundos para que no tengan contacto con la gente. Vivían desterrados, la mayoría moría en ese estado. Y Jesús, cuando los vio, se acercó y le dijo, vayan al sacerdote. De los 10 solamente uno volvió. De los 10 uno solo se dio cuenta que había recibido el milagro de parte del que los mandó a ver al sacerdote. Y muchas veces sucede eso, que mientras estamos en el momento del dolor, mientras estamos en el momento de la extrema necesidad, venimos a los pies de Jesús, la gente viene a los pies de Jesús a buscar ese milagro, a buscar esa sanidad, a buscar eso, y después con el tiempo deja de agradecer, porque no tienen relación con lo percibido. La ingratitud hace que poco a poco te vayas olvidando de lo que recibiste de parte de Dios. Dijo el apóstol, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Vaya cosa, ¿no? Cuando él escribía esta carta a los filipenses estaba preso. Y sin embargo él decía, den gracias a Dios en todo. Muchas veces tenemos la posibilidad de ver las cosas como dice en la calle, ¿no? Vos podés ver el vaso la mitad llena o la mitad vacía, depende tu perspectiva. Yo prefiero siempre ver el medio vaso vacío, el medio vaso lleno, perdón. Siempre prefiero ver que estoy avanzando un poco más de lo que necesito y siempre agradecer. Dice Pablo también en 1 Tesalonicenses 5:18, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes los que pertenecen a Cristo Jesús. En toda circunstancia. Muchos años atrás, si ustedes conocen toda nuestra historia, lo que hemos vivido, nosotros estábamos viviendo un momento muy difícil con Elsa. Y yo les puedo hablar que sé lo que es estar en una sala de terapia intensiva con la cabeza apoyada en una ventana, orando y pidiéndole a Dios el milagro que necesitábamos. Horas, días, meses. Y lo único que hacíamos nosotros era orar y agradecerle a Dios. Y recuerdo que teníamos en esa época un Walkman, o sea, hoy ya es otra cosa más, ¿no? Y teníamos, y encima era con cassette, y había una sola canción que estaba todo el día en nuestra cabeza, todo el día en nuestros oídos. Decíamos, mil gracias Dios, mil gracias, mil gracias. Y la gente que estaba con nosotros no podía entender cómo nosotros en esos momentos de tanta tristeza, igual podíamos decir mil gracias. Recuerdo que el día que falleció nuestra hija, un papá el día anterior, cuando había tenido un paro cardiorrespiratorio y lo habían sacado adelante con mucho sacrificio,
Yo estaba sentado y vino el papá de otro chico que estaba en terapia y yo le pude hablar de la paz de Dios y del agradecimiento que tenía a Dios. Y decía, pero ¿cómo podés en estos momentos agradecerle a Dios por lo que estás viviendo? Yo lo único que tenía que decirle es que Jesús, lo único que había prometido es que era la paz que Él me había dado, esa paz me iba a permitir estar tranquilo en medio de ese dolor. Al otro día, cuando Dios decidió que nuestra hija iba a estar mejor con Él que con nosotros, mientras nosotros estábamos despidiéndonos de ella, vino este papá a verme si en realidad lo que yo le había dicho de agradecer a Dios en los momentos críticos era real. Yo le doy muchas gracias a Dios porque pude dejar testimonio que aún en los momentos más difíciles pude agradecerle a mi Dios. Porque no importa la circunstancia, no importa el momento, como estaba Pablo, estaba en la cárcel, estaba pasándola mal, él dijo, den gracia en toda circunstancia, den gracia a Dios por todo. Y sí, amigos, sí, hay que dar gracias por lo que nos está pasando, hay que darle gracias a Dios porque nos está cuidando, porque nada nos faltó, porque su mano estuvo con nosotros, hay que darle gracias a Dios todo el tiempo. Hay que recuperar la capacidad de agradecer que la gente se ha perdido. Como punto número 2, ¿qué otra cosa se puede enfermar? Ay, me había comido esta. Es la resiliencia. Dice que la resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecidos de ella. Una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y de su propio destino. Por eso Pablo también dijo ahí en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta capacidad le permite a una persona contar con mayores recursos para afrontar el futuro, destacando la fortaleza por sobre las limitaciones. ¿Sí? Este término tiene su origen en la física y se define como la cantidad de energía que puede absorber un material cuando se lo somete a una carga excesiva, pudiendo resistir altas presiones recobrando su forma original. Y un caso muy puntual de esto es el junco. El junco dice que soplan los vientos y se dobla, soplan fuerte, 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 llega hasta el punto de casi quebrarse y vuelve cuando afloja el vuelo. Y eso es lo que nos pasa cuando estamos en momentos de extrema dolor, de extrema necesidad. Yo recuerdo cuando mi papá, y éramos nosotros todos chicos, se enfermó, la vi a mi mamá subirse al camión acompañando a Carlos, porque había una empresa que ocuparse, porque había una familia que mantener, y sin embargo, vos la veías, a la vieja parecía un junco que se doblaba, pero cuando llegaba a casa estaba otra vez firme, otra vez arriba. ¿Por qué? Porque era una mujer resiliente y porque ponía toda su esperanza y toda su confianza en Dios. Y ella levantaba, y no nos vamos a olvidar nunca, y usted lo escuchó, que Ángel siempre lo dice, decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Infinidad de salmos recitaba, porque necesitaba estar adelante. Quiero que sepáis, hermanos, dijo Pablo, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Fíjense qué hombre este. Estando preso, él seguía diciendo este tipo de cosas. La resiliencia puede ser innata o la tenés que desarrollar a la fuerza. En mi caso, la tuvimos que desarrollar a la fuerza. No tuvimos otra opción. Era eso o caer y dejarse llevar. Nosotros con esa decidimos que íbamos a ser felices a pesar de. Y esa resiliencia hizo que pudimos superar los obstáculos y tener la familia que hoy tenemos, disfrutar la familia que hoy tenemos, disfrutar el don de Dios, el regalo de Dios. Pero muchas veces hay personas que no son capaces de adquirir eso
y caen. Dijo Víctor Frank que de la adversidad podemos salir reforzados. Este hombre, que fue superviviente de los campos de concentración nazi y uno de los padres de la psicología, destacaba la necesidad de dar sentido al sufrimiento, de seguir albergando esperanza y dar sentido a la vida, porque sólo así era posible resistir en aquellas inhumanas condiciones. Aunque toda experiencia traumática es negativa, sus consecuencias dependerán de la capacidad que tenemos de convertirlo en una victoria personal. Y él esgrimía lo siguiente, que el hombre que se levanta es aún más fuerte que aquel que nunca cayó. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de gente resiliente. Abraham, muchos años antes de que nazca Isaac, tuvo la promesa de que iba a recibir un hijo y sin embargo era día tras día esperando que la promesa se cumpla. Si no hubiese sido resiliente, si él no hubiese tenido la capacidad de levantarse ante cada día que recibía la respuesta negativa de que no venía el hijo, no hubiese alcanzado la promesa. Otro, José. Creo que gente con mucho menos que lo que recibió José hubiese tirado la toalla. Tus hermanos te tiran a un pozo, tus hermanos te venden, cuando querés hacer las cosas bien te denuncian falsamente y terminás en el calabozo. Entonces, muchos dirían, la vida está enojada conmigo, esto, lo otro. No, sin embargo, él siguió creyendo hasta llegar a ser el segundo. Y Dios lo levantó para bendición de su familia. Sin embargo, tuvo un montón de problemas y se levantó. Job dice que él ofrecía hasta sacrificio por sus hijos, de tan justo que era. Sin embargo, vivió una de las experiencias más duras que puede vivir un ser humano. Pierde todo, pierde su hijo, perdió todo y hasta sus amigos medio que le daban para que tenga. Sin embargo, él perseveró, creyó, entendió el mensaje de Dios y Dios le restituyó todo. Dios le dio todo nuevamente. Pablo, estábamos hablando de Pablo. Daniel, los 3 amigos de Daniel en el horno de fuego. ¿Cuánta gente que si no hubiese tenido activa esta capacidad y no lo hubiese llevado a la práctica, no serían los héroes que son hoy, no serían las personas que son hoy? Dicen aún 1.7, el Señor es bueno, es un refugio en hora de angustia, protege a los que en Él confían. El Señor es bueno y tu vida tiene sentido, tiene propósito. Fuimos creados para tener un significado. Cuando la vida tiene sentido podés soportar cualquier cosa que para cualquiera resulte insoportable. Porque fuiste escogido, porque Dios te dio un propósito en esta vida. Por eso es que Jeremías dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¡Ah, qué bueno! Esa fue la bendición que me dio mi papá antes de morir. Vieron que Ángel siempre cuenta que a cada uno él lo hizo de una manera distinta. Bueno, él antes de morir a cada uno nos dijo algo distinto. Y él un día sentado en ese lugar me dijo, David, todo lo que pasó por algo pasó. Y si lográs entresacar lo precioso de lo vil, vas a ser como la boca de Dios. Y eso yo lo tomé, se lo dije a mi mujer, y durante muchos años tenemos muchos amigos aquí en Argentina, fuera de Argentina, a los que pudimos ministrar, a los que le pudimos decir que se puede salir, que se puede levantar, que podés, tu dolor más grande en las manos de Jesús se sana. Logramos entresacar lo precioso de lo vil. Usted me va a decir, pero es mucho. Y bueno, es lo que nos tocó vivir. Y lo que te toca a vos, para vos será tu situación, para mí esta era la mía. No hay problema ni grande ni chico. Dios sabe hasta dónde puede hacer con vos. Pero nosotros necesitamos que nuestro corazón sacar esa... le tendríamos que preguntar a Ezequiel cómo se cura una fibrosis, ¿no? Pero ¿cómo lograr que eso se saque? Y que la gratitud
empiece a funcionar como un verbo, que la resiliencia empiece a funcionar como un verbo. Número 3, la empatía. Esto sí que es un problema. Esta situación, desde las autoridades hasta lo último, la gente ha perdido la empatía, hermano. La iglesia perdió la empatía. Jesús empatizaba con la gente. Jesús dice que un día le estuvo hablando, les hablaba en el sermón, y llegó un momento que sus discípulos le dijeron: Señor, ya está, estamos cansados, mandalo todo para la casa porque se hace tarde, tenemos que dormir. Y Jesús vio a la gente que había estado ahí, que no había comido. Y él empatizó con la necesidad de ellos. Dijo: no tienen necesidad de irse, denle ustedes de comer. La empatía nos permite desarrollarnos como seres sociales, de hecho nos ayuda a comprender y a comunicarnos con los demás. Es esa capacidad que nos enseña que existe más perspectiva que la nuestra. Muchas veces nuestra perspectiva es hasta acá. Y no es como nosotros vemos solamente, sino que el mundo, cada uno observa y tiene su historia. La empatía, según Hoffman, que es una persona que se dedica a estudiar este tipo de cosas, sostiene que en la empatía se asientan las raíces de la moral. El hecho de ponernos en el lugar del otro es el fundamento de la empatía. Por eso que Pablo, nuevamente, estando preso en Filipenses, le dice: hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes, porque eso se resume la ley y los profetas. Cuando a Jesús le preguntaron cuál era el mayor mandamiento, él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es empatía. Si yo logro amarte a vos, a Gustavo, a Jorge, a Ángel, como a mí mismo, voy a empatizar con sus necesidades, voy a empatizar con su situación. ¿Por qué? Porque estamos unidos. Hay muchos más casos de empatía. Pablo dijo: si alguno está alegre, alégrense con él. Si alguno está triste, acompáñenlo en su tristeza. Que cada miembro del cuerpo se preocupe por los otros. Si un miembro del cuerpo sufre, todos los demás sufren. Y si un miembro recibe atención especial, todos los demás comparten su alegría. De eso se trata la empatía, hermano. De poder estar unido, de poder entender que mi hermano me necesita, que yo lo necesito. La empatía se trata de entender lo que está pasando allá afuera. Esta necesidad de consolación que hay, de miedo, de cosas feas que están sucediendo, la iglesia se tiene que parar. Y como último, ustedes conocen la historia de Coré, ¿no? Cuando fueron y se levantaron contra Moisés y cayó fuego del cielo, se abrieron la tierra y los devoró. Había caído un juicio de Dios tremendo sobre esa gente. Aún así, sin embargo, la gente al otro día otra vez fueron contra Moisés. Y otra vez la mortandad empezó, y se los voy a leer, dice: y el Señor le dijo a Moisés: aléjate de toda esta gente para que la destruya inmediatamente. Pero Moisés y Aarón, rostro en tierra, y Moisés le dijo a Aarón: rápido, toma un recipiente para quemar incienso y ponle carbones encendidos del altar. Agrégale incienso y llévalo entre el pueblo para purificarlo y hacerlo justos. Antes el enojo del Señor ya arde contra ellos y la plaga ha comenzado. Entonces Aarón hizo como Moisés le dijo y corrió entre el pueblo. La plaga ya había comenzado a matar a la gente, pero Aarón quemó el incienso y purificó al pueblo. Se puso, dice la Biblia, entre los vivos y los muertos. Y se detuvo la plaga. Mis queridos hermanos, creo que es tiempo que entendamos que la iglesia se tiene que parar entre los vivos y los muertos, levantar el incienso y que la plaga se detenga. No hay otra opción para solucionar este problema. Es que la gloria de Dios a través de la iglesia se extienda y esta maldición se caiga de una sola vez. Muchas personas han muerto,
Muchos amigos han muerto. Y hay de los de afuera y de los de adentro, hermanos, ¿eh? Porque esta plaga no solamente mató a los que no conocen al Señor. Muchos hermanos nuestros partieron con el Señor. Muchos están sufriendo, muchos las están pasando mal. Por eso es tiempo de levantar las manos y pararnos entre los vivos y los muertos. ¿Se animan? ¿Se animan a como iglesia poder ponernos en ese lugar para que se detenga la mortandad? Porque se tiene que detener de una vez y para siempre esta mortandad. No podemos estar de esta manera, no podemos vivir. Hace 16 meses que estamos así. Necesitamos que Dios haga un milagro sobre el mundo. No, ya ni siquiera sobre el mundo, hermanos, están muriendo cantidad de gente. Y para que esto funcione, para que nuestro corazón se sane y para que podamos ser seres empáticos, seres agradecidos, seres resilientes, nos hace falta una virtud, que es la proactividad. Un comportamiento proactivo implica actuar antes de una situación futura, en lugar de solo reaccionar. Nosotros somos seres reaccionarios. Cuando nos vino el golpe, ¡pum!, ahí activamos. En cambio, si somos seres proactivos, si somos hombres y mujeres de Dios proactivas, vamos a estar un paso adelante. Siempre vamos a estar un paso adelante. Siempre vamos a estar ahí, sabiendo que nos vamos a meter y que lo vamos a lograr. Pero si nosotros estamos en una posición cómoda, si nos quedamos en el sillón sufriendo el síndrome de Homero, evidentemente no seremos unas personas proactivas. Y es fundamental para poner esto en movimiento, para que podamos estos sustantivos convertirlos en verbos, ser personas proactivas. Miren, y ya por último, yo nunca aconsejo que miren programas de televisión ni nada, pero les aconsejo que miren una serie que se llama New Amsterdam. Es la historia de un médico en Estados Unidos, un director médico que dirigió un hospital de otra manera. Él cambió el traje por el ambo de emergencia. Y él siempre decía, si ponchan la imagen, ¿en qué puedo ayudar? Venían sus médicos y le decían, doctor, mire que, ¿en qué puedo ayudar? Venían los que limpiaban, los que hacían mantenimiento, le decían, doctor, porque ¿en qué puedo ayudar? Y era el director del hospital. Hoy yo le digo a Dios, Dios, ¿en qué puedo ayudar? Iglesia, hoy es el tiempo que vos levantes tu mirada al cielo y le digas, Señor, ¿en qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y ahí Dios te va a decir, mirá, vos vas a hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto. Quizás a vos te diga, ustedes son los guerreros de oración, tienen que estar orando todo el tiempo. Al otro le va a decir, vos tenés que agarrar la comida y llevársela. Vos tenés que ir a visitar al viejito. No sé, Dios te va a decir en qué podés ayudar. Pero si de verdad queremos que esta situación cambie, tenemos que cambiar esta situación de decirle, Señor, yo no quiero estar más en el sillón de Homero. Yo quiero que mi corazón esté limpio, esté sano y quiero ser una persona agradecida, quiero ser una persona empática con la necesidad de mi hermano, quiero ser una persona resiliente, quiero ser un hombre y una mujer de Dios que te sirva. Y en esta iglesia siempre se enseñó esto, que en las manos de Dios todo es posible. Amén. Esto era lo que tenía para compartirles. Espero que les haya sido de bendición, espero que les haya servido. Yo lo que voy a hacer ahora en este momento es orar por todas las necesidades. Damos gracias a Dios que Andrea está mejor, que se está mejorando. Oramos por el papá de Delia, que no la está pasando bien. En la familia están algunos con COVID también. Pero Dios tiene misericordia de todos y puede hacer de todos un milagro.